El 12 de octubre de 1492 se dio inicio a una de las más gigantescos genocidios que ha conocido la humanidad. En el instante del arribo de los colonialistas españoles a lo que es conocido hoy día América, habían 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después, solamente quedaban 3,5 millones de habitantes de origen nativo, indígena, originario. La espada por un lado, la superexplotación, las enfermedades, diezmaron a niveles nunca vistos a la población nativa. De tal forma fue esto, que los explotadores, quienes ejercían la explotación de las minas y las plantaciones, tuvieron que traer mano de obra desde África. Y así se produjo la traída de grandes contingentes de esclavos africanos a América Latina, para reemplazar la mano de obra nativa que había sido diezmada prácticamente casi a niveles de desaparecer. Al momento del arribo de los españoles, que fue la primera potencia colonialista europea en llegar a estas tierras, se hablaban 800 idiomas. Hoy día se hablan menos de 400 idiomas originarios. Tal es la brutalidad de la invasión y la colonización que se dio desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Hay que entender que la colonización permitió a la vieja Europa feudal acumular tal cantidad de riqueza que en el periodo preindustrial avanzar hasta prácticamente terminar con la época feudal. El oro, la plata, las piedras preciosas, los metales preciosos llegaban en grandes cantidades. Además de una serie de productos que eran llevados desde aquí para allá y también mano de obra esclava. Esa fue la realidad de lo que permitió la acumulación de grandes riquezas en Europa y transformarse luego en una potencia industrial de características impresionantes. La acumulación de capital fue total, gracias a la superexplotación y al saqueo de lo que era América en esos instantes. Todos los descubrimientos geográficos de esa época fueron dados tras el afán de lucro, dice Carlos Marx. Y esto lleva a que la acumulación de capital fuera increíblemente poderosa. También él nos recuerda que permitió el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las técnicas de navegación, nuevas rutas marinas y por lo tanto el desarrollo de la producción a escala mundial. De tal manera es importante esta invasión y colonización en América. Pero no solamente estuvieron los españoles, ya que también, tiempo después, llegan portugueses, franceses e ingleses, quienes, unidos o por separado, incluso con luchas internas, se reparten las riquezas y el territorio de estas nuevas tierras que ellos decían, le llamaban las Indias, que todavía no tenía nombre. También estos colonizadores europeos tuvieron guerras entre ellos por la posesión de los territorios. Francia, por ejemplo, perdió una guerra de 7 años con Inglaterra y tuvo que entregar Canadá y algunos países, algunas tierras del Caribe. Bueno, el proceso de descolonización de América sigue en pie. Es una tarea pendiente que hay que resolver. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés.
Hoy estamos con Fernando Pairicán, historiador, académico y autor de distintas publicaciones sobre la historia del pueblo mapuche. Además, cumplió un papel de asesor en los temas de pueblos originarios en la pasada Convención Constituyente de Chile. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias a usted por la invitación. Fernando, en torno al 12 de octubre hay distintas expresiones, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, el Día de la Raza, de la Hispanidad, otra. En México se dice el Día de la Nación Pluricultural. En Bolivia, el Día de la Descolonización. Otros hablan del encuentro de dos mundos. ¿Qué opinas tú de estas expresiones? ¿O ninguna realmente feliz para describir lo que sucedió o lo que comenzó a suceder a partir de aquel 12 de octubre de 1942? Hay distintas interpretaciones sobre durante esta fecha, que es tan simbólica, pero tan política a la vez. En el caso del movimiento mapuche, en sus documentos, antes de 1992, ya comienzan a elaborar una idea de la resistencia, denominarlo como el Día de la Resistencia Indígena, que es algo que también se está debatiendo con el movimiento indígena en Bolivia y los intelectuales bolivianos. A mí me hace más sentido esa perspectiva, y el símbolo de esa noción va a ser la creación de la bandera mapuche como un emblema de resistencia, de descolonización, porque también es un concepto que ya está debatiendo el movimiento indígena a nivel latinoamericano, y también la idea de una reconstrucción como nación, ¿no?, en torno a la autodeterminación. Es un poco lo que es el debate que va llegando hacia 1992 en los movimientos indígenas. Son las ideas que se están debatiendo. Fernando, los pueblos originarios no tenían el concepto de Estado-nación, incluso de nación como tal. No había una comprensión. Incluso en los países de Europa Occidental, la propia España, era algo todavía en construcción, esa relación Estado-nación, como se entiende hoy día. Entonces, ¿cómo se asume hoy día la reivindicación nacional y qué característica, cuál es la particularidad, ¿no?, de la visión, de la cosmovisión de nación que tendríamos, en este caso, por ejemplo, en el pueblo nación mapuche? Sí, los pueblos indígenas tienen una concepción de autoidentificación. Eso está muy a la llegada de los hispanos. El mundo indígena independiente del cual se tiene una idea de autoidentificación particular. Los mapuches se autoidentifican como mapuche, aymara igual, los quechua, los mayas en sus distintas lenguas también se autoidentifican como en sus distintos conceptos, ¿no? No hay una noción de nación moderna, ¿no? Es un resultado de lo que podría ser como la tercera etapa de descolonización, en el cual los movimientos indígenas comienzan a tomar esta idea, estas concepciones en torno a la idea de proyectos. ¿Cómo se genera? Son debates de los movimientos indígenas a nivel internacional que ya se están dando en México. El movimiento indígena se está articulando en la década del 40, en los 50, pero con la segunda etapa de la Guerra Fría, en la década de los 80, los movimientos indígenas o muchos militantes indígenas se conectan a partir de la concepción de la nación que se está debatiendo en los socialismos reales, en la Unión Soviética, en Europa. Algunos se exilian en Nicaragua, otros en México, otros en Ecuador. La idea de nación, el debate en los indígenas bolivianos, por ejemplo, entra por el mundo del trabajo en específico, ¿no? Es ahí donde el debate de las naciones en torno al socialismo, ¿no?, el trabajadores, ellos empiezan a plantear esta idea de nación. Otros movimientos lo incorporan a partir de los debates del campo. Entonces, para llegar a la solución de dónde surge el concepto de nación, yo creo que hay que comprender que el movimiento indígena y la militancia indígena están conectados entre sí, tienen muchas relaciones internacionales tempranamente y toman la idea dependiendo del espacio en que se están generando esas contribuciones, siempre en un debate con fuerzas sociales que no necesariamente son indígenas y que finalmente los indígenas las van haciendo como una especie de resumen de todas esas ideas para construir
lo que va a ser hacia los 90 un proyecto de carácter histórico, así lo llamaban los militantes del Consejo de todas las Tierras. Vamos a construir un proyecto de carácter histórico que es la autodeterminación, y eso significa reconstituirnos como nación. Y la Huenufoye, que se presenta en el año 92, representa justamente el resultado final de estos debates que comienzan a iniciar una nueva etapa en la historia del movimiento mapuche, pero también del movimiento indígena latinoamericano. La conquista o la invasión, ¿no es cierto?, española, y fundamentalmente la colonización después portuguesa, francesa, inglesa, inclusive holandesa, asumía a los pueblos, naciones que habían en América, no solamente América Latina, toda América, que va desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, ¿no?, como pueblos herejes, ¿no?, que tenían que ser convertidos, en este caso al catolicismo, a las costumbres y a los usos que tenían los europeos, y al sistema social que le imponían ellos, ¿no? Eso llevó a escribir una historia determinada sobre niveles de atraso, de carácter muy primitivo, ¿no?, y prácticamente casi en algunas características no humanas del pueblo, de los pueblos naciones originarias. Es el momento de reescribir la historia desde los propios pueblos y naciones originarias. Bueno, los pueblos indígenas tienen escritura de muy temprano, ¿no? Los mayas, el pueblo tahuantinsuyo, también el mundo incaico también tiene su propia escritura y también su forma de contabilidad incluso, lo cual les pertenece a ellos poder hablar de civilizaciones indígenas, ¿no? El caso del pueblo mapuche es más oral, tiene vestigios de arquitectura puntuales, muy, muy pequeños, de alfarería. Por lo tanto, la idea de que los indígenas no escriben es una concepción muy eurocéntrica, ¿no? Es una otra forma de escritura. Ahora, con el siglo XIX y las misiones religiosas, el mundo indígena comienza a incorporar la escritura en español, ¿no? Y ya tenemos por lo menos hacia el siglo XX, muy tempranamente, ya en 1910 se funda la primera organización mapuche, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, y ya fundan un diario ellos, y también comienzan los autores mapuches a escribir y poder poner sus ideas, plasmarlas en lo que puede ser una idea de una ilustración temprana, ¿no? Correcto, Fernando. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en Negro y Blanco. Continuamos en esta segunda parte, Fernando. Adelante con la idea que estás desarrollando. Gran parte del movimiento indígena mapuche tiene escritura muy tempranamente y funda diario. La Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, y ponen idea y plasman la noción de que es importante que el mundo indígena ingrese a la escuela. Esa es como la gran demanda de este movimiento indígena. Defensa de tierra, educación, de alguna forma, resistencia cultural y puntualmente el idioma en algunos ejes clave, ¿no? Pero eso a la vez se sitúa con que el mundo cultural indígena en Latinoamérica, eso Mariátegui se da cuenta muy perfectamente cuando escribe ya en 1928, que la tradición cultural indígena, pero también las formas de producción indígenas comunitarias siguen persistiendo durante el siglo XX. Entonces, de alguna manera, el movimiento indígena a las distintas etapas de colonización logra sobrevivir, pierde el poder político, pero mantiene un poco el poder cultural, social que desborda en distintos momentos las repúblicas latinoamericanas. La expresión cultural y los medios de comunicación constantemente nos hablan de que la colonización tuvo una serie de bondades, incluso algunas leyes, burlas, ¿no es cierto?, que escribían desde los reyes, ¿no?, para proteger, ¿cómo se llama?, a los indígenas aquí en las Indias, porque no le llamaban América en ese momento, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que había una expresión
¿no?, en los colonizadores aquí en América, que era la siguiente: se acepta, pero no se hace. Es decir, llegaba una cierta orientación desde la metrópoli y luego aquí se escuchaba y se hacía aquí los administradores, los colonizadores, lo que ellos determinaban. Y eso significó masacres, represión, esclavitud, ¿ya? En fin, los peores tratos. ¿Qué opinas tú sobre esa forma de darle un manto de bondad, ¿ya?, y de civilizatorio, ¿no?, a lo que es la colonización? Sí, los autores latinoamericanos plantean que América Latina se autogobernaba ya mucho tiempo antes de la independencia, ¿no? Y que de alguna manera había una madurez, un desarrollo, había una noción ya de la nación en las distintas partes que va a conformar luego las naciones latinoamericanas, ¿no? Y dentro de esa concepción, los pueblos originarios toman algunos aspectos de la sociedad no indígena, ¿no?, pero la adaptan a la cultura indígena. Y ahí yo creo que son estas nuevas reversiones que están haciendo los sectores más de derecha, europeos sobre todo, en España, de señalar un poco que si no es por la conquista el mundo indígena o América Latina no se hubiera desarrollado. Eso es histórico en estricto rigor. Pero lo que sí, el mundo indígena toma elementos de la sociedad y las indianiza para su propio desarrollo. Y yo creo que ese aspecto es que lo que los europeos no han logrado observar, y hay autores muy clásicos ya a esta altura como El reverso de la conquista, León Portilla, o historiadores nuevos como Grusinski, que de alguna manera señalan que Europa de alguna forma está también permeada por el colonialismo latinoamericano y por lo indígena también en sus formas culturales, no solamente en la alimentación, que la papa puede ser el ejemplo máximo, sino que también en escultura, en tradición, en ideas, ¿no? Y no por nada escritores latinoamericanos no necesariamente de izquierda, como Mario Vargas Llosa, son también relacionados con el mundo latinoamericano, y también de alguna manera Europa también lo observa, ¿no?, como parte de su escritura. Entonces creo que al final esta noción del purismo, lo indígena lo resquebraja cada cierto tiempo, porque en estricto rigor el continente es una fusión de cultura, de ideas, donde lo indígena ha seguido resistiendo de múltiples formas y ha premiado lo indígena a la sociedad no indígena en distintas formas y condiciones también. Así es, Fernando. Por ejemplo, lo más probable es que Europa, esa utopía de la Europa civilizada, culta, no habría existido, o no como es, sin duda ninguna, sin las grandes riquezas, ¿no?, que se llevaron desde América: oro, plata, y también una cantidad de otros productos, ¿no?, de toda la explotación que significó. Esa acumulación de capital que tuvo Europa fue extraordinaria a partir de la superexplotación acá. Pero este otro elemento que me gustaría que tú nos explicaras: ¿cómo se puede entender en este instante, hoy día, la autodeterminación de los pueblos originarios, teniendo un entorno también de individuos, de naciones no originarias, con explotados, con desposeídos, con gente que tiene contradicciones sociales? ¿Qué punto de unidad podemos encontrar entre la reivindicación de autonomía y de justicia social y de derechos para las naciones originarias junto al resto de la población de los oprimidos y explotados? Y creo que hay un tema que es importante de incorporar, que es que los sectores oprimidos a veces tienen actitudes colonizantes con el mundo indígena, ¿no? Racismo, dominación, violencia. Y yo creo que ahí hay un tema que la izquierda tiene que trabajar con los sectores populares, que es la descolonización también. Y eso se observó mucho en el proceso constituyente, ¿no? Y también en el voto del rechazo, ¿no? Cuando la población importante vota en contra del proceso plurinacional, opone que es el principal adversario de la plurinacionalidad, entonces hay un porcentaje de la sociedad chilena que comprende lo indígena como un estado de reducción y no como sujetos de derecho. Y ahí es donde, de alguna manera, en las encuestas, las opiniones, y uno puede ir viendo los votos por segmentos populares o por clase social, es que también el sector popular tiene una noción racial sobre el mundo indígena,
y también sobre los migrantes latinoamericanos. Entonces, creo que es un tema que hay que debatir en Chile y que donde la izquierda tiene que también debatir. ¿Qué se entiende por el tema indígena y cómo debatimos el tema del racismo? Que es un tema que otras izquierdas han debatido, como, bueno, Frantz Fanon es por supuesto uno de los referentes en debatir sobre el racismo en el mundo de la izquierda, pero también los indígenas en Bolivia han debatido sobre ello. Ahí yo creo que hay un material que es importante para, en una nueva etapa, en que pues, se pueda tomar espacios de poder, no atraparnos nuevamente en que los sectores más conservadores impongan el racismo para de alguna manera evitar poder avanzar en derechos colectivos para la ciudadana y la ciudadana en la comunidad imaginada que vivimos hoy día, que se llama Chile. Sin lugar a dudas, Fernando, la forma de pensar dominante permea al conjunto de todas las clases sociales, incluso a los trabajadores, ¿no? Y la forma de pensar es racista, clasista, etc. Entonces, eso ha permeado el conjunto. Pero tenemos que buscar, y ahí iba la pregunta, ¿no?, la vinculación entre el mundo, nación mapuche, aymara, los pueblos originarios, ¿no?, y el resto de los oprimidos. Esta es una tarea no solamente de los no originarios, también de los pueblos originarios. Es una tarea en conjunto que debe buscarse, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que el concepto de plurinacionalidad podía ser un espacio o un concepto convergente de los distintos segmentos sociales o de las distintas realidades que viven dentro de un país, ¿no? En donde los indígenas se reconoce como parte de la formación del Estado, donde la cultura más españolizada, no sé, el campesinado chileno, reconoce también parte de su noción ahí, donde el mundo aymara, etcétera, también se reconoce en este concepto que alberga de alguna manera o reconoce inmediatamente que Chile es un país plural en su conformación y en su identidad, ¿no? Si eso es posible o no, yo creo que es un debate que tienen que dar las fuerzas sociales en este debate. Por lo menos hoy, en el actual Chile, es un tema vetado, en estricto rigor, tanto por la actual convención como también en esta conformación que se generó sobre los límites o delimitados, y también cómo los sectores conservadores han respondido a la plurinacional y cómo también la izquierda chilena tampoco la ha reivindicado en estricto rigor. A pesar que está en distintos documentos, desde tempranamente, el 2000, el Partido Comunista lo está debatiendo, algunos segmentos de la izquierda, luego ya el Frente Amplio también lo coloca en sus concepciones. Ahora que tiene una visión en contra, gran parte de la izquierda se sacudió de los conceptos que podrían generar una corroboración con el mundo o generar algo intercultural con el mundo indígena. Entonces, posiblemente estamos en un triunfo multicultural de los sectores más conservadores, en el cual el mundo indígena se reconoce en un aspecto más cultural, pero no político, y eso no va a resolver el conflicto en estricto rigor, y eso nos aleja de lo que América Latina ha avanzado sobre derechos colectivos. Evidentemente, la izquierda, como dices tú, tiene que avanzar en eso. Una izquierda, mira, por lo menos quien habla, desde mi organización, yo también soy militante, ¿no? Nosotros desde el año 79 hablamos de un país plurinacional. Fuimos los primeros, antes que existiera el concepto plurinacional en Bolivia, ¿no? Porque no puede haber liberación de de un país determinado si hay una nación o pueblo oprimido al interior de él. Eso es una barbaridad, es una contradicción que no puede aceptarse. Entonces el problema es cómo se da la lucha ideológica en las ideas contra estos elementos conservadores que tienden a colocar las ideas hegemónicas del racismo, de la fragmentación de todos los pueblos, ¿no?, y de las contradicciones, exacerbando contradicciones artificiales en el seno de ellos. Y ese es un elemento que está planteado. Pero dime, tenemos pendiente, y esto en forma muy breve, ¿ya?, esta descolonización. ¿Continúa la lucha de la descolonización en América Latina? Muy breve para terminar. Yo creo que sí. Hay hoy día el avance que hay es que ya no es solamente teórico, sino que en el caso de algunas naciones como Bolivia, Ecuador, hay instrumentos de Estado que tienen concepción de la descolonización o que se prometen la descolonización en estricto rigor. Pero yo creo que es un tema de trabajo de un cotidiano, ¿no?, de un trabajo constante, de un día a día para poder avanzar en esta concepción que podría ayudarnos a construir una mejor democracia. Perfecto, Fernando. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros. Esto es Negro y Blanco. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.